Está escrito para que puedas entrar en el pacto con el Señor tu Dios, que el Señor tu Dios está haciendo hoy contigo. Rashi interpreta que puedes entrar en el pacto como de pasos. Los hacedores de un pacto lo hacen. Una división desde aquí y una partición desde aquí, y pasan por el medio. La Escritura también dice ahí, y no contigo solo estoy haciendo este pacto, sino con aquellos que están aquí con nosotros el día de hoy, ante el Señor nuestro Dios, y con aquellos que no están con nosotros aquí hoy. Debemos entender lo siguiente. 1. ¿Cuál es el significado de hacer un pacto en el trabajo? Es decir, ¿qué nos da hacer un pacto por el cual tendremos corrección en el trabajo? 2. ¿Por qué Rashi interpretó que los hacedores de un pacto harían una división desde aquí? ¿Qué quiere decir esto para nosotros en el trabajo? 3. ¿Qué significa para nosotros en el trabajo que aquellos que están aquí con nosotros hoy y aquellos que no están con nosotros aquí hoy? ¿Cuáles son los dos? ¿Qué significa esto para nosotros en el trabajo? ¿Cuáles son las dos veces en el trabajo? Baal HaSulam dijo, ¿cuál es el mérito de hacer un pacto? Parece redundante porque están haciendo un pacto entre ellos. Si piensan que deben amarse unos a otros, entonces ya que se aman unos a otros, ¿qué nos agregaría hacer un pacto? Y dijo que a veces podían llegar a un estado en el que cada uno veía que el otro no se comportaba bien con él y por lo tanto debía odiar al otro. Y cuando hace el pacto con él, la intención es que incluso si ve que no le está tratando correctamente, irá por encima de la razón y dirá, como hice un pacto con él, no romperé mi pacto. Se deduce que el pacto no es para el presente, sino para el futuro. Puede ser que el amor entre ellos se enfríe. Por lo tanto, hacen un pacto para que el futuro sea como es ahora en el presente. El trabajo en Torah y Mitzvot, mandamientos, preceptos, es principalmente cuando comienzan a caminar en el camino que conduce al Ishma, por el nombre de la Torah. Esto es cuando una persona comienza a trabajar. Él comienza en lo Lishma, no por su nombre. Como dijeron nuestros sabios, uno siempre debe involucrarse en Torah, lo Lishma. Y desde lo Lishma llegamos al Lishma. Es decir, para el nombre de la Torah. Por esta razón, el comienzo de su trabajo fue con entusiasmo, porque vio que al observar Torah y Mitzvot, lograría alcanzar la felicidad en la vida. De otra forma, no podría comenzar. Y por lo tanto, en el comienzo de su trabajo, cuando aún trabajaba lo Lishma, lo que significa que cuando trabaja constantemente, mira la recompensa que recibiera después de su trabajo y por lo tanto tiene la fuerza para trabajar. De la misma forma sucede en la corporalidad. El hombre está acostumbrado a trabajar en un lugar donde sabe que será recompensado por su trabajo. De lo contrario, una persona no puede trabajar gratis, sino por su propio beneficio.
Y solo cuando ve que el beneficio propio provendrá de este trabajo, tiene la fuerza para trabajar con entusiasmo y voluntad, ya que está mirando la recompensa y no el trabajo. El trabajo no importa si una persona entiende que aquí recibirá de otro empleador el doble de lo que recibirá trabajando por el anterior empleador. Y antes de haber llegado al trabajo donde paga el doble, esto quiere decir que cuando, de acuerdo al salario, el trabajo se vuelve más fácil y más pequeño. En consecuencia, debemos interpretar en el trabajo que hacer un pacto quiere decir que cuando una persona asume el trabajo, e incluso si está en lo lishma, debe hacer un pacto con el Creador para servirle, tanto cuando tiene ganas como cuando no. Sin embargo, debemos entender de qué dependen las ganas. Depende solo de la recompensa. Es decir, cuando hay una gran recompensa, el deseo por el trabajo no se detiene. Pero cuando la recompensa es dudosa y el deseo por el trabajo se desvanece y cambia, esto significa que en ese tiempo siente más placer y descanso. Y es tanto así que puede decir que yo rechazo el trabajo, renuncio al trabajo y todo lo demás pueden hacer el trabajo, cualquiera. Considero que no es para mí. Y esta compañía es cuando uno comienza a trabajar en lo lishma. Y desde que ahora él quiere el trabajo, pues ¿quién puede forzarlo al trabajo, hacia el trabajo del Creador? Ahora debe hacer el pacto y decir, incluso si llega un momento de descenso, lo que significa que no tendrá deseo para el trabajo, aún así acepto sobre mí no considerar mi deseo, sino trabajar como si estuvieran las ganas, si tuviera las ganas, perdón. A esto se le llama hacer un pacto. Sin embargo, debemos entender la razón por la que llega al de un estado de descenso. En la corporalidad, vemos que cuando una persona trabaja para recibir recompensa, hay ascensos y descensos ahí. Y entonces, ¿por qué vemos que en el trabajo del Creador hay ascensos y descensos? Debemos entender este asunto en dos formas. Uno, incluso en un estado de lo lishma, cuando trabaja para recibir recompensa, podemos entender la recompensa solo por la fe, ya que la recompensa por una mitzvah, un precepto, no está en este mundo. Esto quiere decir que la recompensa por las mitzvot no se dan en este mundo, pero recibirá la recompensa en el mundo por venir. Tal como está escrito, hacerlas hoy y recibir la recompensa por ellas mañana, es decir, en el otro mundo. Como la base de la recompensa depende de la fe, como está escrito, puedes confiar en que el propietario, patrón, pague por tu trabajo y saber que la recompensa para los justos se da en el futuro. Se sabe que en aquello que respecta a la fe hay ascensos y descensos, puesto que toda la cuestión de la fe es creer por encima de la razón.
Y esto significa que a veces una persona puede ir por encima de la razón, donde la fe contradice a la razón. Por ejemplo, el 20% de la fe está en contra de la razón y él puede vencer al 20%, pero a veces ve que ha habido un cambio, ya que ahora ve que la fe contradice en un 30%. Y en tal medida no es inmune y tiene el poder de vencer e ir con fe. Por lo tanto, en ese momento debe descender de su estado donde la fe iluminó para él. Y esto le causa descensos y ascensos. Es decir, que no coincide con su fuerza para superar, sino que más bien esto no sucede con la recompensa corpórea. La fe no se aplica a la recompensa. Por lo tanto, en la corporalidad no se puede decir que tenga un descenso en el trabajo corpóreo, puesto que la recompensa se encuentra en este mundo y él no necesita la fe. 2. En un estado de Lishma, por el nombre de la Torah, ella no necesita nada a cambio por su trabajo. Y la causa del descenso también es la razón por la que basa todo su trabajo por completo en la fe. Sin embargo, hay una diferencia. No se trata de la recompensa, sino del dueño, del patrón. Es decir, en la medida en que él cree en su dueño, en su patrón, que es tan importante que vale la pena servirlo, es decir, que significa que es un gran privilegio servir al Rey de Reyes, que pagará por su trabajo. Lo que significa que la recompensa por el trabajo coincide con la medida de la fe en la grandeza del Creador, puesto que por naturaleza de la creación, el hombre deriva o produce gran placer de servir a una persona importante, como en la famosa alegoría de que si un rabino importante viene y quiere que alguien le cargue su maleta al taxi, un portero sin duda tomará dinero por ello. Pero si el rabbi se lo diera a un estudiante, el estudiante ciertamente no se haría cargo no, está mal esto, el estudiante ciertamente no tomaría el dinero, ya que el servicio que le está dando al rabbi es su recompensa y no necesitaría nada más. De acuerdo a esto, pueden confiar en su patrón, es decir, que en la medida de su fe, donde él cree en la grandeza del Creador, en esa misma medida es la medida de la recompensa, que se mide por la cantidad de fe que tiene y la grandeza del Creador. Resulta ser que cuando él cree que el Creador es grande en verdad, su recompensa es muy buena o grande también. Si su fe en el Creador no es tan grande, su recompensa tampoco será tan grande. Por lo tanto, se deduce que ya sea que trabaje en Lishma o en lo Lishma, toda la base es solo la fe. Pero la diferencia es esta. En lo Lishma, la fe se relaciona con la recompensa. En Lishma, la fe se relaciona con a quien servimos. En otras palabras, la cantidad de placer depende de la grandeza del Creador. Como dijeron nuestros sabios, Rabbi Elazar dice, conoce ante quién trabajas y quién es el dueño de tu trabajo, quién te pagará por la recompensa de tu trabajo.
Como se dijo anteriormente, debemos creer en la grandeza del dueño del trabajo, porque de esto depende que pague la recompensa por el trabajo. Es decir, la medida de la recompensa depende de la grandeza del dueño del trabajo, quien es el creador. En otras palabras, hay una diferencia en el placer de servir al más grande de la ciudad, o al más grande en el país, o aún al más grande en el mundo. Y sobre esto depende, es decir, según la grandeza del rey, depende de la recompensa. Y dado que la base es la fe, aquí hay ascensos y descensos, porque mientras no se le haya otorgado una fe permanente, debe haber ascensos y descensos. Se sigue que podría haber un momento en que el amor entre ellos se enfríe. Por esta razón, ahora, al comienzo de su trabajo, asume el yugo del reino de los cielos sobre sí mismo para hacer un pacto, de modo que ya sea que el cuerpo acepte o no ser un siervo del Creador, él asume que no habrá cambios. Por el contrario, él dirá, hablé una vez y no cambiaré. En cambio, iré por encima de la razón como me han propuesto cuando hice el pacto al comienzo del trabajo. Con esto entenderemos lo que Rashi interpretó, para que puedas entrar en el pacto de paso. Así lo harían los hacedores de un pacto. Una división desde aquí y una partición desde acá. Y pasan en el medio. En consecuencia, debemos interpretar que a través del acordar el pacto llegarán un momento en el que es una división desde aquí, es decir, una división que separa a esta y una división desde acá, lo que significa que la otra también tendrá una división separadora. En otras palabras, incluso si ambos tienen una partición que tiene el amor que había entre ambos, aún así, ahora se están encargando de no separarse el uno del otro. En cambio, se recordarán a sí mismos el pacto que habían hecho, y esto hará posible no romper el pacto. Ellos pasarán por el medio, lo que significa que pasan por alto la separación que se hizo entre ambos. Y todo fue únicamente por el poder del pacto que habían hecho. En este trabajo, esto quiere decir que una persona debe hacer un pacto con el Creador. Cuando comenzó el trabajo ahora, y ahora ciertamente tiene amor por el Creador. De lo contrario, ¿quién lo haría asumir la carga del reino de los cielos? Y entonces, ahora, él debe hacer un pacto con el Creador para siempre. Es decir, aun si hay un tiempo donde siente que el amor al Creador se ha enfriado en él recordará el pacto que hizo o que hubo hecho con el Creador. Y en el trabajo debemos recordar que el tema de hacer un pacto entre el Creador y la persona podría llegar a ser que el amor se enfriara únicamente entre el hombre y el Creador. Pero ¿cómo se podría decir que el amor se enfriaría en el Creador o de parte del Creador? Esto quiere decir que ya que el pacto se aplica a ambos, significa que podría haber un descenso entre los dos con respecto a la realización del pacto. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de cambios o un descenso en el Creador? Bala Sulam dijo
que tanto en el hombre como en el Creador está la cuestión de, así como en el agua, la cara refleja la fe, la cara refleja la cara. Entonces el corazón del hombre refleja al hombre. Interpretó acerca de lo que está escrito, y ahora, si he encontrado un favor en tus ojos, hazme saber tu camino para que pueda conocerte a ti, para que pueda encontrar favor ante tus ojos. Y él preguntó, ¿cómo sabía Moshe cuando dijo, si he encontrado favor ante tus ojos? Y él respondió que es porque de antemano está escrito, tú has dicho, te he conocido por tu nombre y también has encontrado favor ante mí, ante mis ojos, perdón. Por esto Moshe sabía que el Creador lo favorecería, puesto que Moshe favoreció al Creador, siguiendo la regla, como en el agua la cara refleja la cara, por lo que el corazón del hombre refleja al hombre. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar eso cuando decimos que el amor se enfría dentro de una persona y él siente que está en un estado de descenso, lo que quiere decir que ahora no tiene tanto amor por el Creador. Como lo había tenido al comienzo de su trabajo. Esto le causa el sentir que el Creador tampoco lo ama y no escucha su plegaria, a lo que la persona le pide al Creador, y esto le causa a la persona un descenso aún mayor porque comienza a dudar de lo que está escrito, porque tú escuchas la plegaria de cada boca. En ese momento, él piensa que el Creador no tiene conexión con las criaturas, lo que le causa grandes descensos, y así su fe se debilita cada vez. Y resulta que aunque no haya cambios en el Creador, una persona siente esto porque como en el agua, la cara refleja la cara y él se siente de esta manera. Esto resulta con la regla de que todos los cambios que aprendemos en la espiritualidad son de acuerdo a los receptores. Y ahora podemos entender lo que preguntamos, qué significa en el trabajo aquellos que están ante nosotros ahora, ante el Creador. Que la firma, el pacto, está parándose aquí delante del Creador ahora mientras está en un tiempo de ascenso. Y quien sea que esté tomando para él mismo que siquiera debería venir un tiempo de descenso llamado, y aquellos que ahora están con nosotros aquí ante el Rey nuestro Dios, cuando no siente que está delante del Señor nuestro Dios, él todavía asume por encima de la razón no importarle nada, que no le importe nada, sino recordar la realización del pacto, y esto será inquebrantable.